El diálogo a esta hora es con Byron Valle, asambleísta de Alianza País. Byron, buenos días y un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, María Josefa, y un saludo muy fraterno a todos los televidentes que nos escuchan a través de Teleamazonas. Byron, para tener un contexto claro, ¿cuál será el calendario que va a tener la Asamblea en este mes? ¿Hasta qué día va a trabajar? Bueno, nosotros estamos trabajando de largo, vamos a trabajar como comisión, sobre todo porque tenemos que elaborar este informe para el primer debate. Para el lunes 22. Estamos primero convocados para mañana jueves. Vamos a trabajar en jornada completa. La idea es que entre jueves y lunes dejemos listo el informe, lo presentaremos a la presidencia de la Asamblea y luego la presidenta pues tomará la decisión cuándo comenzaría el primer debate. O sea, todavía no es seguro que comenzaría el lunes 22 este primer debate. No. El más seguro creo que va a ser el lunes 29, con seguridad. El lunes 29. Bien. Entonces, ahora sí, enfoquémonos en este tema. ¿Y qué le parece si nos cuenta un poco hasta qué punto se pudo recoger observaciones o sugerencias en este proyecto de reforma laboral? Consideramos que ha sido un proceso muy importante para la comisión, ¿no? Más aún cuando había ya un proceso iniciado, no hemos empezado en este momento, sino que la comisión ha estado trabajando en este tema hace mucho tiempo, desde el momento que nosotros nos instalamos en este nuevo proceso legislativo. Consideramos que hay bastantes insumos, que hay bastantes cosas que tratar, ¿no? El espacio que la comisión ha abierto ha sido muy democrático, hemos escuchado a todos y a todas las propuestas que se han dado en relación y en materia no solamente de la reforma al Código de Trabajo, sino también a la Ley de Seguridad Social. Han habido aportes importantes y el proceso también ha digamos, permitido de establecer algunas dudas, sobre todo esclarecerlas y sobre todo también ver la posibilidad de mejorar en un par de situaciones la redacción del articulado que se ha propuesto para la reforma, ¿no? De modo que nos ha dado la oportunidad de decirle, sobre todo al sector empresarial, que le ha preocupado mucho el tema de la brecha salarial, por ejemplo, el tema de las utilidades, darle los argumentos necesarios para que tengan la plena seguridad que en ningún momento la propuesta tiene como propósito, digamos, atentar contra los derechos ni de los empresarios, ni tampoco de los trabajadores. Decir claramente que el espíritu real de este proyecto de reforma es precisamente reforzar y profundizar el derecho a la estabilidad laboral, que es uno de los compromisos que ha asumido este gobierno. Consideramos que ha sido el gobierno que más ha trabajado en temas digamos, de ley salarial, en temas, digamos, de derechos de los trabajadores, y nos mantenemos en esa línea. Jamás vamos a tomar una decisión, vamos a llevar una propuesta de reforma que atente o vulnere los derechos de los trabajadores y tampoco de los empresarios. Finalmente, ¿cómo quedó el proyecto con respecto a los décimos? ¿Se los va a pagar de manera mensual o se recogieron observaciones de algunos empleados, sobre todo del sector laboral, que decía que no quiere ese décimo de manera mensualizada, sino en el mes que hasta estos tiempos se los recibe? Sí. La propuesta contempla de que ese aspecto debe quedar más bien a criterio del trabajador, ¿no? Se mantiene de que las utilidades se paguen, digamos, en la forma como se están pagando actualmente. Si algún trabajador considera de que lo debe recibir mensualmente, tendrá que solicitarlo para que se lo paguen mensualmente, pero de manera que se va a dejar en libertad para que el trabajador sea el que escoja y el que determine la forma como quiere que le paguen este tipo, digamos, de utilidades o, en este caso, pues estas remuneraciones. Hay otro tema también que generó mucha polémica y fue la eliminación de los contratos de plazo fijo. Porque también tuvimos aquí, creo que usted nos acompañó en una semana entera que dedicamos a justamente analizar los proyectos, que estos tipos de contrato en realidad no han perjudicado a nadie, sino que ha sido una especie de una cancha justa y equitativa, tanto para empleador como empleado, para poder ir dándose cuenta si esta relación laboral podía renovarse a un plazo como establece el código. ¿Va a seguir en esta propuesta, en esta reforma laboral, la eliminación del contrato a plazo fijo? Sí, digamos, es uno de los propósitos, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba antes? En el código actual predomina básicamente digamos, el contrato a plazo fijo, ¿no? Ahora, la generalidad con la reforma es que predomine, digamos, el contrato a de plazo indefinido, sin descartar otro tipo de contratación, es decir, hay, digamos, algunas formas. Permítame inclusive señalar algunas formas, porque esto le ha preocupado mucho, sobre todo al sector empresarial,
sobre todo a los trabajadores de sectores como por ejemplo agroindustriales, a los cañicultores, a los camaroneros, y decirles claramente, por ejemplo, de que dentro de la propuesta se mantiene exactamente, por ejemplo, los contratos, por ejemplo, de obra cierta, ¿no? Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los contratos, por ejemplo, el periodo de prueba que tiene que pasar todo trabajador. Es decir, todo ese tipo de contratos que son necesarios porque hay veces las empresas necesitan para cuestiones puntuales, ¿no? Contratar, eso se va a mantener. ¿Qué es a dónde nos lleva específicamente la reforma de este código? Es establecer como contrato, digamos, general, ¿no? Generalizado, el contrato indefinido. Los demás estarán justificados. El código continúa, digamos, coexistiendo con este tipo de contratación, de manera que habrá la justificación necesaria para que se apliquen todas las demás formas que establece el mismo código. Otro punto que también genera polémica porque encierra algunas otras violaciones aparentes a la libertad es el límite al monto de utilidades de 24 salarios básicos unificados anuales, o sea, $8.160. ¿Nadie va a poder recibir más que eso por el concepto de utilidades? ¿Es así? Bueno, esa es la propuesta. Como usted sabe muy bien que frente a la propuesta de la reforma laboral también está una propuesta de reforma a la seguridad social. La idea es que 1.500.000 amas de casa que hacen trabajo como cualquier otro digamos, trabajador puedan tener acceso a la seguridad social. Nosotros sabemos que por la Constitución establece en su artículo 333 y en el artículo 369. En el 333 establece, digamos, de que se reconoce el trabajo, digamos, que se desarrolla o que hacen las amas de casa en la casa, y por otro lado el 369 también que establece la forma como el Estado tiene que asumir esta seguridad social, ¿no? Entonces, de modo que eso es lo que se busca, ¿no? Es decir, buscar una nueva forma, es decir, que no estemos dependiendo de que solamente el Estado, a través de la renta petrolera o de cualquier otro tipo de recursos, esté garantizando esta seguridad que es tan fundamental para el Estado ecuatoriano, sino que busquemos también formas, es decir, en este caso poner un límite. Sabemos también, y hay que estar consciente de esto, de que la mayor cantidad de trabajadores en el Ecuador no tienen esa utilidad mayor de $8.160. Bien, creo que, no, verán, los que están fuera de esta mayores, digamos, trabajadores que reciben más de 8.160, no es ni el 1% de los trabajadores del Ecuador. Entonces, de manera que esto no afecta mayormente, sino más bien motivamos a que este proyecto de seguridad social de las amas de casa sea más bien un proyecto solidario donde los que mayor utilidades reciban, contribuyan, ¿verdad?, para que se pueda garantizar realmente una de las aspiraciones muy, digamos, soñadas por nosotros. Comprendo el tema de la solidaridad y voltearse a ver ese 1% tiene también sus matices, porque al final del tema y al final del análisis integral de la Constitución, todos, absolutamente todos, somos iguales ante la ley y deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones. Pero dejando ese un tema, y si la motivación de Alianza País es tratar de que todas estas personas tengan los recursos, especialmente de la Asamblea, porque entiendo que esto también es pues motivado por ustedes. No hay nadie que se lo haya escrito, se lo hayan mandado para que obedezcan órdenes, sino que ustedes, preocupados por el tema y por esa deuda de las amas de casa, de lo que establece en la Constitución, han querido incluir en la reforma. Y en base a esa preocupación, ¿qué han hecho entonces para voltearse al Estado ecuatoriano y obligarlo a que pague la deuda que tiene al IES? Bueno, ustedes saben que se ha hecho bastante, ¿no? No, yo no sé, por eso le pregunto. ¿Qué es bastante? Uno de los gobiernos que exactamente, ¿qué ha hecho la Asamblea para que el Estado le pague la deuda que actualmente tiene al IES? Usted sabe y todos sabemos los ecuatorianos de que el Estado hace un gran aporte anualmente en el presupuesto general del Estado, ¿no? Para el año 2015, le pongo como ejemplo, hay aproximadamente 1.600 millones de dólares que hace, digamos, el Estado ecuatoriano a la seguridad social. De modo de que este gobierno no tiene ninguna deuda, ha sido uno de los gobiernos que más se ha preocupado de pagar año a año lo que le corresponde como Estado en aras de mantener una política. Pero solamente para dejar las cosas claras, ¿usted está seguro de esto? ¿Usted está seguro que el Estado no tiene ninguna deuda con el IES? No, sí hay deuda, pero son las deudas digamos, de los gobiernos anteriores. No son de los gobiernos anteriores. De los gobiernos anteriores. Nosotros hemos hecho una revisión. Hay deuda de los gobiernos anteriores. De este gobierno se ha preocupado año a año 7 años, el presupuesto para que se garantice. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que el Estado ecuatoriano se ponga al día?
Bueno, ¿Usted la cree, verdad es que más o menos? son situaciones que hay que analizarlas, que hay que tratarlas en su momento, pero lo que le quiero decir que este gobierno se ha administrado dentro del periodo que se lo ha elegido para administrar estos recursos, asignar lo que le corresponde y garantizar la política de seguridad social a ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Byron, por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo aquí en los desayunos de 24 horas. Y sobre todo nos deja la inquietud de que finalmente diciembre, en todo el mes de diciembre, la Asamblea va a trabajar y de lo que nos dice el asambleísta Valle, tal vez, el lunes 29 sea el primer debate de este tema, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias María Josefa y no tenga la menor duda que no vamos a descansar porque primero está el buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. No, Gracias. Pero igual, por lo menos 25 de diciembre y el 1 de enero que descansen. Gracias, Byron. Que tenga un buen día. Así es.